Buenas tardes, 1:30 en punto. Empezamos este último tranche del encuentro Vygotsky Freire y Martín Baró, Memoria, Vigencia y Movimiento, con tres personas muy jóvenes que pertenecen al proyecto Epistemologías del Sur, Red de Pensamiento Anticolonial, respecto de lo educativo, lo migratorio y lo rural. Carla, Nicolás y María Fernanda son estas tres personas bachilleres en sociología en la Universidad Nacional y están, por razones de edad, apenas asomándose a su proceso de trabajo final de graduación. Mientras tanto están trabajando y tienen cierta experiencia ya en frecuentaciones ahí de tipo congresos y eventos académicos. Por ejemplo, Carla también es estudiante del tercer año de Ciencias Criminológicas de la UNED aquí, y por ejemplo ha estado en el 30 Congreso Latinoamericano de Sociología de ALAS, presentando una ponencia en el segundo Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, en el 14º Congreso Centroamericano de Sociología en la Universidad Autónoma de Chiriquí en Panamá, y en la Convención Latinoamericana de Estudiantes de Sociología en El Salvador. Los y las dejamos mientras tanto con la participación de Carla María Bermúdez Vargas. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer por estar acá y la invitación al proyecto de alfabetización crítica. El día de hoy nos han invitado para compartir experiencias en el proyecto Epistemologías del Sur. En este caso, intentaré comentarles claramente cuál ha sido esa experiencia y daremos inicio. Primero que todo, con lo que es, bueno, ahorita estaban poniendo la presentación. Les cuento inicialmente que el proyecto Epistemologías del Sur inicié participando en el año 2014. En el año 2014 se realiza una etapa previa al proyecto. Iniciamos con una preparación específica hacia el Congreso ALAS al realizarse en Costa Rica. Eso fue en el año 2015. ALAS, Asociación Latinoamericana de Sociología. En esta experiencia fue muy importante. Pudimos presentar la ponencia La influencia de los medios de comunicación en la dinámica cultural y educativa. El caso de la televisión en las comunidades rurales que muestran resistencia contrahegemónica en Guanacaste, Costa Rica. ¿Y qué queríamos decir con eso? Bueno, se hizo un análisis profundo de esa influencia de los medios de comunicación, específicamente en la ruralidad. Igualmente en esas prácticas de resistencia contrahegemónica, para aquel año nosotros trabajamos muy de cerca con Pablo Freire. Estuvimos, bueno, según la pedagogía del oprimido, trabajando cómo se concibe la dinámica de la sociedad como lucha entre oprimidos y opresores. En este caso existen muchas resistencias en la ruralidad que se manejan a nivel comunitario. Una de tantas, bueno, en la comunidad donde nosotros nos hemos presentado a apoyar y hemos estado a lo largo de 3 años, es la comunidad de Corral de Piedra, que se ubica en Guanacaste. Y esta comunidad de Corral de Piedra tuvo en primer inicio una lucha, una resistencia contra Holcim, que esto es una cementera. Esta cementera llegó a este poblado, por decirlo así, en Guanacaste, y fue poco a poco incentivando una motivación de apropiarse del cerro para poder hacer actividades de extracción y así hacer un tajo. Entonces la comunidad específica de Corral de Piedra, que es donde nosotros estábamos trabajando, pone resistencia, y es ahí, en ese proceso, en esa dinámica, en esa coyuntura donde nosotros llegamos. Existía un comité para aquel entonces, que era el comité de Javirú,
en donde ellos se pudieron organizar comunitariamente y entonces nosotros dentro de nuestra ponencia o este estudio logramos identificar que tanto los medios de comunicación como una primera premisa donde nosotros empezamos a estudiar estas dinámicas, esos medios de comunicación se evidenciaban como un proceso en el cual las personas, por decirlo así, en la televisión es una velada censura al pensamiento crítico. Entonces, precisamente nosotros, además de eso, fuimos vinculando teoría decolonial, igualmente a Frantz Fanon, que nos dice la línea divisoria entre lo humano y lo no humano. Entonces, ¿cómo puede una transnacional llegar a una comunidad y apropiarse de los recursos naturales en donde esas personas se ven identificadas con esos recursos naturales? Ahora sí. Por acá tenemos una línea del tiempo de esas experiencias en lo que es el proyecto a lo largo de estos años. Tenemos en el 2014 educación no formal y medios de comunicación, que es lo que les venía contando un poquito en contexto. Seguidamente para el 2015, contrahegemonía, educación no formal y el caso de la televisión, que ya era más específicamente y dándole seguimiento a todas estas cuestiones reales que estaban sucediendo en la dinámica y cómo podía ser abordado incluso desde la academia. Para el 2016 son las relaciones comunitarias y la gestión del agua. No solo una resistencia por el cerro, sino que esta comunidad Corral de Piedra se siente parte de su cerro, de la naturaleza y de esos medios con los que ellos interactúan en su vida cotidiana. Entonces ahí pudimos trabajar desde el proyecto las relaciones comunitarias y esa gestión del agua, que para el 2017 se vuelve más específico hacia la organización comunitaria y la legalización de la asada de Corral de Piedra. A nivel político, en la comunidad se reconocen como asada, que ya esto es otro tema. En contexto, nosotros empezamos a especificarnos en esas luchas contrahegemónicas, pero aplicadas más bien hacia una resistencia. Entonces, partiendo de ahí, llegamos al 2017, en lo que actualmente se está trabajando es hacia la legalización de la asada, pero incluso con las mismas palabras de Pablo Freire, podemos vislumbrar, por decirlo de alguna manera, relaciones societales, Estado en contraposición a las organizaciones comunitarias, en donde al parecer, como dice un compañero de trabajo, las asadas son asociaciones estatales antiestatales, porque responden a lógicas que del mismo modo responden a una institucionalidad, también exigen deberes y derechos, y esto específicamente al agua. ¿Quién va a administrar el agua? ¿Cuál es esa gestión del agua? Es muy importante este tema y quizás me voy a adelantar un poquito a la exposición de mi compañero Nicolás, porque en el momento que iniciamos con el tema del agua, la comunidad de Quebrada Honda, que es una comunidad vecina, estaba en esta misma situación de poderse legalizar como asada. Entonces, en este contexto, al estar nosotros trabajando desde cerca, tuvimos varios procesos difíciles en donde la misma ley produce filtros en desventaja de las comunidades. Y por eso es que nosotros desde la sociología no solo son esas relaciones intercomunitarias, sino intracomunitarias con otras comunidades y cómo ellos nos pueden realmente demostrar que las relaciones comunitarias son en conjunto y que si no es así no se pueden llegar a resultados. Igualmente, con lo que fue esta experiencia de legalización del agua, hubo mucho conflicto, por decirlo así, porque la administración, esa palabra la utilizo mucho, es sobre burocratización, en este caso los procesos burocráticos que la institución imponía ante Corral de Piedra eran muy cerrados y en la actualidad no nos hemos podido consolidar como asada en este momento. Si ustedes me preguntan con qué metodología hemos estado trabajando esas resistencias, todas estas coyunturas específicamente en la comunidad, nosotros trabajamos desde la metodología Investigación y Acción Participativa. Y con esto, con IAP, nos damos cuenta que esto es una relación sujeto-sujeto. No simplemente que como científicos sociales lleguemos desde la sociología a llegar y ver todos esos procesos como si fueran objetos.
Además, inamovibles, como si no tuvieran una experiencia, algo que los atraviesa. Y partimos entonces, estudiamos desde el pensamiento anticolonial o desde la red de Epistemologías del Sur, que existe una relación directa en saber que me identifico al decir que agua es vida y que esos procesos, por ejemplo, de legalización de la asada es muy importante porque es la propia comunidad que gestiona su agua. Entonces, si estamos en un contexto todavía actual, a lo que viene, podríamos decir que la nueva ley de aguas es un escenario que está muy cercano, por decirlo así, que hay, de hecho que ya sabemos cómo está esa situación y que más bien está sucediendo en este momento asamblea respecto a ese tema. Algo que me gustaría agregar es, con respecto a esa metodología IAP, es que se reconstruyen los objetos de investigación, los problemas de investigación. Vamos en un proceso aprendiendo sujeto a sujeto con la comunidad, en donde la academia o lo que nuestro proyecto, por decirlo así, nos ha enseñado a lo largo de estos años es no llegar a imponer un conocimiento. Es por eso que eso educativo era tan importante, es por eso que nosotros en un inicio, cuando estuvimos en el ALAS en el 2015, empezamos con un proceso paulatino hacia entender qué se entiende educación, qué se está enseñando, cómo se está educando, por decirlo así, con qué fines, para qué. Entonces, cuando nos hacemos todas esas preguntas que no tenían respuesta en ese momento, vamos trabajando y vamos como labrando ese camino en donde iban a salir más preguntas, pero que íbamos a poder acercarnos a saber que existen muchos tipos de educación y que en este caso sí me gustaría hablar de Freire. En algún momento hablaba sobre la educación bancaria y otra educación que es la problematizadora, esta para la liberación. Entonces, sin irnos a lo dual, a lo dicotómico, sí me gustaría como igualmente que pudiéramos hacer esa reflexión o el análisis de que usualmente respondemos a una dinámica globalizadora, a una economía global, a un transnacionalismo que nos está atravesando y que es de manera distinta como la vivimos acá, que tenemos muchos privilegios, por ejemplo, y otra como se vive en las zonas rurales, que esto sí es muy importante. Entonces, igualmente, para comentarles con respecto, para ir finalizando lo que es la cuestión de las asadas, nosotros no hemos tenido un buen resultado, pero incluso por esa falta de apoyo de las mismas instituciones. Entonces da el caso de Acueductos y Alcantarillados que en sus informes para un primer año dieron el aval, dieron el visto bueno para que se consolidaran como asada. Unos años después, 3 años después, se les niega ese aval porque ellos no pudieron ante el Registro Nacional consolidarlo. Entonces es como un poco contradictorio también cuando vemos este tipo de cosas que suceden, cómo es que está funcionando administrativamente o institucionalmente algo tan importante. Es por eso que nosotros desde el proyecto intentamos apoyar ese tipo de iniciativas y realmente no desfallecer en el camino. Me gustaría comentarles que el proyecto Red de Epistemologías del Sur es un proyecto que se propone, como su nombre lo dice, pensar decolonial, anticolonial, pensar desde el sur, pensando de una manera que permita llevar a la acción, que permita ser una manera distinta de poder realizar un acompañamiento. Entonces existe un imaginario de sistema mundo colonial, por decirlo así, que nos está atravesando, que era lo que les comentaba hace un momento. Bueno, yo creo que la tecnología y yo ya no. Bueno, estos primeros acercamientos al trabajo de campo, Corral de Piedra, aquí entonces traíamos unas imágenes, ojalá, bueno, se puedan apreciar un poco. La primera al lado derecho es una reunión entre la comunidad de Corral de Piedra y Quebrada Honda. Ahí estamos realizando un ejercicio de mapeo sobre sus principales problemáticas. Más abajo tenemos lo que es a la presidenta doña Cinia Guevara Jiménez.
Para efectos de que productos tangibles que entregamos para este año 2017, tuvimos la oportunidad de realizar un video que por tiempo hoy no lo podíamos presentar, pero que es muy sugerente, muy interesante, y es específicamente de esa gestión del agua. Ese video nosotros lo hicimos, bueno, yo hablo en nombre también de mi compañera Francini Durán López, que es con la que yo trabajo. Seguidamente por acá, esas son fotos del cerro de Corral de Piedra, donde a la entrada de Corral de Piedra, que era como les decía, ese cerro, esa resistencia que se tuvo contra Holcim, en donde no pudieron pues realizar su extracción. Bueno, entonces por acá igualmente esa era la ponencia titulada, que fue con lo que di inicio a mi intervención, que con esa participamos en ALA 2015. Esos descriptores para aquel entonces fue educación, ruralidad, colonialismo, medios de comunicación, hegemonía, que ha sido un poco lo que he intentado compartir el día de hoy. Bueno, Noam Chomsky, para aquel entonces cuando estuvimos estudiando los medios de comunicación, como una herramienta de legitimidad pues, de ese colonialismo y de esa reflexión no crítica. Teníamos igual educación, medios de comunicación y gestión del agua en la comunidad de Corral de Piedra. Y por último, bueno, algunas reflexiones que nosotros en este momento nos encontramos es en esa resignificación de lo que se entiende por lucha, por resistencia. No es lo mismo para nosotros como podamos vivir y afrontar ciertos fenómenos sociales a como la misma institución legitima que eso no se dé, que eso no se aplique o no funcione para intereses del poderío, por decirlo así. Otra categoría que estaríamos analizando es contraponer esas categorías conceptuales de investigación que son propias realidades locales, lo que el proyecto llama participativo, emancipador, como lo traducen las comunidades, es lo que nosotros estamos fijando la mirada en este momento. De parte mía, experiencia personal, como parte de la invitación el día de hoy fue compartir esas experiencias en el proyecto de epistemologías. Ha sido una ardua labor, ha sido un acompañamiento también desde la alfabetización crítica que apoyó en su primera fase a epistemologías y que dio la consolidación de lo que se conoce hasta el momento. Las participaciones, igualmente, las oportunidades que se nos han brindado para poder estar en el campo y demostrar que realmente la sociología podría brindar un apoyo a esas resistencias comunitarias, es algo muy importante que yo rescato también de esa experiencia. En ese sentido también nos ha tocado, bueno, estar como ponentes en algunos otros países y es muy importante ver que las resistencias que vivimos acá en el país no son cosa ajena a la región. Eso también ha sido muy importante que se ha valorado en esas experiencias. Y de parte mía y de parte de mi compañera Francini Durán, que el día de hoy no pudo acompañarnos, estamos muy agradecidas por este tipo de espacios que nos permiten incluso ser autocríticos y ver realmente cómo estamos llevando a la acción la sociedad, todos aquellos temas con los cuales nos topamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla. Ahora le toca a Nicolás Salas Ruiz. Nicolás también participa en el proyecto Epistemologías del Sur, Red de Pensamiento Anticolonial respecto a lo educativo, lo migratorio, lo rural, en calidad de estudiante del bachiller en Sociología y estudiante de la licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional. Él también ha participado en el Congreso número 30 de ALAS, de la Asociación Latinoamericana de Sociología aquí en Costa Rica en el 2015 y participa en el Programa de Desarrollo Integral de las Comunidades Rurales Costeras del Golfo de Nicoya en 2016 y en la Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censo desde 2014 a 2017 y actualmente, como les decía, es estudiante de la licenciatura en Sociología. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a poner de pie porque no quiero ver hacia atrás para la presentación.
¿Este sirve también? ¿O utilizo este? Okay. Bueno, en primer lugar, mi participación o las experiencias que yo quiero traer acá es parte de cómo he yo participado en el proyecto Epistemologías del Sur. En primer lugar, como estudiante colaborador, ese fue en el inicio y cómo yo entré al proyecto. Y también mi paso como estudiante asistente, que me parecen que han sido experiencias relevantes, por lo menos para mí, y me han dado bastante aprendizaje a lo largo de mi carrera. En primer lugar, yo quiero retomar, bueno, la compañera hablaba a grandes rasgos sobre lo que es Epistemologías del Sur. Epistemologías del Sur, si bien empieza como proyecto en el 2014, desde el 2013 ya se venía ideando el proyecto, ya se venía trabajando sobre esto. Habíamos incluso algunos estudiantes que, bueno, en este momento las dos compañeras y yo fuimos parte de los primeros estudiantes que empezamos a conformar el proyecto. Y hasta el día de hoy se ha empezado a vincular distintas comunidades, entre ellas rescato a lo que es Playa Potrero, lo que es Corral de Piedra, Corralillo, Quebrada Honda, incluso en algunas ocasiones con organizaciones propiamente en lo que es Nicoya. Entonces, el trabajo de epistemologías, yo siempre he sido un poco crítico sobre el trabajo que realizamos como equipo, como red, o en tanto lo que nos queremos pensar. Entonces siempre, en muchas ocasiones, a veces yo mismo soy de las personas que piensa que podríamos dar más, que podríamos generar más, pero creo que también es esa falta de nosotros como a saber aprovechar y exponer nuestros trabajos, y por eso rescato lo que decía Carla respecto a los espacios, y también el hecho de que esto representa un reto en la forma en la que nosotros como estudiantes en esta ocasión podemos articular distintos temas al trabajo que ya hemos realizado. Como les decía, mi exposición se encuentra en torno a 3 experiencias concretas. En primer lugar sería el proceso de construcción de la ponencia Formación y dinámica de redes sociales en Latinoamérica. Esta ponencia, bueno, ahorita les indico más respecto a cada una. El segundo proceso que me gustaría retomar sería el proceso de acompañamiento en comunidades rurales en la zona de Guanacaste. Y por último, el proceso de vinculación danza-sociología en estas mismas comunidades. Entonces, en primer lugar, respecto a la ponencia que nosotros realizamos, la realicé, como decía Mauricia, para el Congreso ALAS, que fue realizado acá en Costa Rica en el 2015. Lo elaboré junto con María Fernanda Aguilar y Josebet Coto, quienes fueron mis compañeras durante los primeros años en lo interno del proyecto y con quienes empezamos a articular y a problematizar conceptos como lo comunitario, como lo societal, que es específicamente en lo que se basa esta ponencia. Entonces también quiero rescatar de nuevo lo que Carla señalaba, y creo que constantemente rescataré bastante de lo que Carla dice, porque es el trabajo siempre hemos tratado de articularlo, y también la zona geográfica en la que hemos estado ubicados ambos como grupos nos ha permitido tener esa relación. En primer lugar, rescatar la resistencia, el concepto de resistencia. Nosotros partimos en la ponencia a partir de Manuel Castells, en donde plantea que solo las comunidades resistirán o intentarán resistir al Estado y a las empresas políticas, a las empresas privadas. Entonces, estos procesos de resistencia, si bien los vimos o los pudimos identificar a partir de esta ponencia, se han demostrado a lo largo de los años en lo que hemos estado trabajando específicamente, yo junto con Josebet en unos momentos, junto con Fernanda en otros momentos, en la comunidad de Quebrada Honda. Además de eso, parte de las líneas o los ejes del proyecto se basan en la decolonialidad. Entonces también partíamos de Walter Mignolo, en donde plantea las prácticas coloniales y cómo diferenciar de esas prácticas coloniales tanto en lo societal como en lo comunitario. Entonces, esta primera, yo lo planteo de esta manera, es un primer acercamiento con comunidades, porque la discusión que nosotros planteamos en esta ponencia no se basa solamente en una discusión teórica a partir de ciertos autores que nos agradaron o que utilizaban categorías que nos funcionaban, sino que también se trataba de relacionar aquello que estábamos pudiendo percibir en las comunidades
con el componente teórico. Y de igual manera, lo llamo un primer acercamiento porque era el primer acercamiento en tanto confrontar lo teórico que podemos estar llevando en el aula con lo propiamente las prácticas, las dinámicas, cómo entender esas dinámicas en torno a los conceptos que en teoría nos deberían poder entenderlo. Además de eso, entonces, nosotros, entendiendo que existían prácticas societales y que existen prácticas comunitarias, partimos no de la diferencia entre urbano y rural. O sea, no es eso lo que nos hace entender cuáles son las prácticas comunitarias y cuáles son las prácticas societales, sino que es más bien ese concepto de comunidad, el cómo se entiende una comunidad distinta de las dinámicas que se ven insertas por el proceso de modernización. Entonces, nosotros lo veíamos en las distintas organizaciones comunitarias, que es parte de la temática que voy a abordar luego, en cómo ellos asumen sus problemas, cómo ellos responden a sus necesidades, cómo solventan sus problemas. Entonces, la diferencia que encontramos en comunidades como Quebrada Honda, como Corral de Piedra, nos podían verdaderamente evidenciar esta resistencia de la que habla Carla, esta resistencia de la que habla Castells, en donde la comunidad verdaderamente existe una articulación para resistir a esos procesos globalizantes. Y bueno, retomar también la metodología de acción participativa, que es la que hemos utilizado, la que hemos incorporado al trabajo que hemos llevado a cabo en las comunidades. Por otra parte, el proceso de acompañamiento que he llevado con las comunidades en Guanacaste, específicamente con dos comunidades. En primer lugar, Quebrada Honda, que es la comunidad en la que más tiempo he estado involucrado, y que precisamente lo abordo de esta manera como un proceso de acompañamiento, porque muchas veces al iniciar el vínculo o al establecer el vínculo con las comunidades se hacía difícil desde mi posición como estudiante poder articular un trabajo que evidenciara un producto concreto. Entonces esas eran parte de mis preguntas. ¿Qué puedo hacer yo en tanto producto concreto en un trabajo en la comunidad? Pero finalmente no se trataba de que yo como estudiante o yo como sociólogo pudiese entregar un producto concreto, sino más bien, que es la forma en la que a mí me gusta vincular esto con el proceso educativo, es el cómo yo puedo aprender de la comunidad y cómo también puedo brindar herramientas a las comunidades. Entonces el proceso de acompañamiento se ha basado en eso, en un trabajo junto con ASADAS, junto con asociaciones de desarrollo, junto con distintos comités organizados en las comunidades. Entonces, este acercamiento que existe con las comunidades también nos ha permitido identificar que no solo existe resistencia de las comunidades hacia entes externos, entiéndase este como el Estado, entiéndase este como las empresas capitalistas, sino que también existen procesos de resistencia a lo interno de la comunidad para establecer esos vínculos comunitarios. Entonces ahí es donde yo partía de que no es la ruralidad, no es la urbanidad lo que nos permite entender las dinámicas societales o las dinámicas comunitarias, sino que es más bien esa articulación interna lo que nos permite diferenciarlas, como en una comunidad como Quebrada Honda, característica por su ruralidad, se pueden articular de maneras comunitarias, pero también como en sectores, también poniéndolo de alguna manera en el gran área metropolitana, podemos encontrar dinámicas comunitarias. Entonces, por eso lo amplio también de la ponencia que les señalaba anteriormente, porque es también esta cuestión de cómo se forman las redes, cuál es la dinámica que existe en las redes y poder partir de esa diferencia. Luego de esto, como señalaba respecto a la metodología de acción participativa, el trabajo se ha basado en trabajar a partir de las necesidades de la comunidad. Nuestra intención nunca ha sido imponer un conocimiento, que es también parte del eje del proyecto. No somos nosotros quienes vamos a darles el conocimiento, sino que más bien es una construcción en conjunto, tanto la comunidad como nosotros, de entender cómo podemos tanto nosotros como investigadores construir, ya bien lo planteaba Carla, la discusión entre el sujeto y el objeto, y más bien entendiéndola como una relación sujeto-sujeto. Entonces, a partir de este tipo de metodología y este tipo de prácticas, podríamos obtener un acercamiento más con la comunidad, comprender cómo estudiar a partir de las necesidades, cómo darle también una importancia al proceso de investigación al que estamos llevando a cabo y cómo vincular esos procesos de investigación con otras áreas
que en algunos momentos la academia nos limita para hacerlo. Luego de esto, el tercer proceso que quería mostrar, me parece que es en el que los procesos educativos se han visto de una forma más explícita. Tal vez, y lo planteo de esa manera, en tanto un acercamiento empírico, no tanto conceptual. Esta otra parte ya no se basó en la contrastación de los conceptos con las prácticas, sino que más bien se puede entender como una línea del tiempo en donde en un inicio partimos de la contrastación de lo teórico con lo práctico, luego más bien empezamos a partir de las necesidades de la población para luego ya poder incorporar lo teórico. Entonces ha sido como un cambio el que hemos llevado a lo interno del proyecto, porque entonces ya no entendemos la sociología como entender la sociedad a partir de conceptos, sino que también se trata de acercarse a esa sociedad, en este caso acercarse a estas comunidades, entender cuáles son sus problemas, cómo los entienden ellos, entender ese lenguaje que utilizan para caracterizarlos, y al partir de eso poder nosotros también brindar categorías que nos permitan entenderlo, no solamente una contrastación de teoría con la práctica. En este sentido, existe a lo interno del proyecto, a partir de la doctora Gisela Galiani, una vinculación entre sociología y danza. Sociología, por eso les digo, es más empírico que teórico, y también es en busca de lo que el proyecto Epistemologías del Sur intenta realizar en su segunda fase, que es una vinculación interdisciplinaria, más que un acercamiento multidisciplinario a la sociedad. Entonces, este intento de articular la danza con la sociología se realiza igual en la comunidad de Quebrada Honda, pero también tiene un acercamiento con comunidades estudiantiles, esto es en la Universidad Nacional. Entonces se realizan dos procesos y han sido dos procesos distintos. En primer lugar, la primera fase en la que se aplicó la danza terapia se aplicó en la Universidad Nacional a una comunidad de estudiantes, y también se trabajó con mujeres, con un grupo de mujeres organizado en la comunidad de Playa Potrero. Y por otra parte, se realizó el proyecto Cuerpo más Movimiento igual Desarrollo Humano. Este proyecto fue realizado en conjunto con unas estudiantes, Isabel y Priscila, de la Universidad Nacional. Ellas son estudiantes de danza, recién graduadas, si no me equivoco, de bachillerato. Entonces, el primer acercamiento específicamente se da con danzaterapia, y ahí yo retomo a Freire en su pedagogía crítica, ya que al momento de realizar los acercamientos con la comunidad se trataba de una discusión sobre qué puedo aportar yo desde la sociología y qué puede aportar la danza, no buscando una construcción de un objeto como tal, sino más bien entendiendo cuál es la forma en la que cada una se puede ir articulando para más adelante establecer ese sujeto más bien. Entonces ahí la pedagogía crítica era funcional al momento de trabajar en primer lugar con el grupo de mujeres, porque entonces era brindarles a ellas a través de la danza herramientas para comprender sus prácticas. Claro, evidentemente esto parece como van a entender ellas verdaderamente sus prácticas, pero era entonces esa vinculación de cómo la danza puede ser una herramienta para yo entender otros procesos. Entonces, la danza muchas veces en las comunidades se tendía a malinterpretar y pensar que iban a bailar, o que era un grupo de baile, o nos van a enseñar salsa, nos van a enseñar merengue. ¿Qué será lo que van a hacer? Siempre era la pregunta. Pero entonces la idea era llevar danza, pero más bien romper con esa tradición de pensar que la danza es meramente el baile. Y entonces también trabajar con articulaciones. Entonces, Playa Potrero, característico también, y siempre me gusta recalcarlo porque es una zona turística, las playas son muy, muy bellas, y también existe una gran intromisión de empresas capitalistas, y ahí nuevamente vemos la resistencia que existe, la lucha que tienen las comunidades en Playa Potrero. Entonces la danza nos servía porque tomábamos ejemplos de la cotidianidad de esas personas. Muchos eran pescadores. ¿Cómo articular la danza con la pesca? Con prácticas que les permitieran a ellos transformar a partir de su experiencia vivida. Entonces lo que hacíamos era empezar a trabajar desde sus articulaciones, desde sus manos. ¿Cómo necesito yo mis manos para pescar?
¿Cómo necesito yo mis dedos para sentir la cuerda? Entonces, esa era una de las formas en las que empezábamos a articular procesos educativos a partir de una herramienta como lo es la danza y a partir del análisis crítico también de su cotidianidad. Esta fue un primer acercamiento. Siempre es importante, yo creo, retomar que son, por lo menos en Playa Potrero, fue una actividad aislada. Entonces, eso limita mucho lo que se podría realizar en la comunidad, limita mucho el análisis. Entonces, por eso siempre me gusta presentarlo en torno a la experiencia, el cómo fue. Y con el proyecto Cuerpo más Movimiento, igual, desarrollo humano, la experiencia se realizó en la comunidad de Quebrada Honda. Caracterizándola un poco también, es una comunidad rural. En esta no hay incidencia mayor de centros turísticos más que restaurantes y en realidad es muy pequeña. Entonces también eso nos hace poner atención a en qué comunidad, en qué contexto estamos entendiendo las dinámicas y cómo poder generar categorías a partir de esas dinámicas. Con Quebrada Honda se trabajó entonces en dos grupos. Se realizó un grupo de niños y de niñas. Okay. Ahí vemos en la de abajo, en esta, vemos el grupo de niños con el que trabajamos. Se desarrolló en 4 sesiones. Las 4 sesiones estaban orientadas también a que los niños y las niñas pudieran problematizarse eso, desde conceptos y prácticas que ellas vivieran. Entonces, la metodología que se utilizó desde la danza fue también desde actividades lúdicas. Mucho juego, mucha forma en la que ellos pudieran articular eso a sus juegos cotidianos. Parte de esas prácticas era el llevar un juego que cada uno de los niños y niñas que estuviera dentro del grupo, que nos presentaran un juego que les permitiera identificar el uso de su cuerpo, cómo utilizan el cuerpo para esas cosas. Entonces es interesante también utilizar este tipo de metodologías, y a mí me parecía muy sorprendente porque incluso desde la sociología en ocasiones uno tal vez no contempla este tipo de prácticas, el cómo esto le vaya a permitir obtener cierta información que luego se pueda convertir en información valiosa y que se pueda trasladar a las prácticas específicamente. Además de eso, se trabajó con adultos mayores. Aquí se puede ver una cantidad, son muchos adultos mayores. Eso es una característica muy, muy importante de Quebrada Honda, igual que en Corral de Piedra. Hay mucha gente adulta mayor, incluso más en Quebrada Honda. Entonces es un tema importante también para posibles temas de investigación, cómo pensarse una comunidad rural que reproduce prácticas comunitarias, así como prácticas societales en algunas ocasiones, cómo pensarse esto en relación con las organizaciones comunitarias, con cuál va a ser la forma en la que se va a recuperar esa memoria, problemas con el agua, cómo problematizar el agua desde las personas jóvenes, cómo entender que no es simplemente un recurso. Entonces, este tipo de actividades nos permitían, y esta es la iglesia de Quebrada Honda. Es muy característico, es patrimonio a nivel nacional. Y entonces estas experiencias, principalmente lo que me han permitido es cuestionarme la forma en la que entendemos el sujeto de estudio, cómo nos acercamos a ese sujeto, cómo queremos incluso en ocasiones imponer temas de investigación que no son funcionales, que solamente es un interés del investigador o de la investigadora, y también entonces cómo utilizar herramientas, cómo la danza se vuelve una herramienta para vincular los procesos investigativos de otras áreas disciplinarias con las comunidades específicamente. Finalmente quiero cerrar articulando este último proceso con la ponencia, como les señalaba al inicio, con la resistencia. Y es precisamente entender que este proceso de globalización, de modernización, no excluye a las comunidades rurales y se ven inmersas también en sus prácticas. Esto específicamente en tanto a la problematización de lo privado y lo comunitario. Cuando tuvimos una experiencia en la comunidad de Quebrada Honda, en algunas ocasiones salía a relucir organizaciones privadas. Entonces esas organizaciones privadas no permitían tal vez no era que no lo permitían, pero de cierta manera limitaban la participación de otras personas. Esos grupos privados tampoco querían tener relación con la asociación de desarrollo, no querían vincularse con otros procesos. Entonces,
este tipo de entenderme como un ente, como un grupo privado, no es solamente que somos privados y ahí nos reunimos, sino que también conlleva este proceso de globalización que busca aislarnos, que busca separarnos, que busca limitar nuestra capacidad articulada. Entonces, me parece que mi experiencia me ha permitido entender cómo es necesario la articulación de distintas disciplinas. No basta con delimitar un objeto, con establecer procesos en una sola área, sino que se trata también de poder vincular distintas áreas de investigación, poder vincular esas áreas también a los intereses de la población, a volver los procesos de investigación, volverlos funcionales no para nosotros, para nosotras, sino más bien volverlos funcionales para las comunidades, darles herramientas, darles capacidad, sin buscar un sentido romántico de la comunidad, sino más bien de entender cuáles son las capacidades que la articulación en tanto comunidad nos permite y cómo la sociología y la danza, en esta experiencia específicamente, nos permite problematizarnos realmente esas cuestiones. Eso sería. Muchas gracias. Estas tres personas son parte de un grupo más grande. La última hoy en presentarnos su experiencia es María Fernanda Aguilar García, que también, como los otros dos compañero y compañera, es bachiller en Sociología de la Universidad Nacional, es parte del proyecto Red de Epistemología del Sur, que a su vez, como proyecto, nació de la experiencia del proyecto de alfabetización crítica. Y en efecto, María Fernanda participa de los dos proyectos, siendo prácticamente nuestro oficial de enlace entre las dos instancias. Ella también participó en el Congreso de ALAS del 2015 aquí en Costa Rica y también tiene participaciones en actividades académicas y publicaciones. Por ejemplo, la ponencia que presentó en el Congreso ALAS, que se llama Formación y Dinámica de las Redes Sociales en Latinoamérica. Tengo que señalar la participación activa de María Fernanda en la preparación de este evento y le doy la palabra. Buenas tardes, agradezco a ustedes la oportunidad de compartir mis experiencias en ambos proyectos y agradezco igual que mis compañeros el espacio. Para comenzar me gustaría hacer la aclaración de que, al igual que Nicolás y Carla, yo empecé a trabajar en el proyecto de Epistemologías del Sur en el año 2014. Durante ese año y hasta el 2015, con mi compañero Nicolás y otra compañera socióloga, Josebet Coto, elaboramos la ponencia de la cual ya Nicolás habló, así que yo no voy a entrar en esos detalles de nuevo. Y entonces mi trabajo ha sido en dos etapas: una primera etapa trabajando de lleno en este proyecto y una segunda etapa a partir del 2016 en que comencé a trabajar con alfabetización crítica, principalmente al lado de Mauricia. Bueno, en síntesis, mi experiencia ha sido, como lo señalo ahí, posicionarme crítica y anticolonialmente ante los procesos educativos que se desarrollan en el contexto costarricense y, en este sentido, generar reacciones sobre lo que se observa y se analiza en el mismo. Con respecto a esto último, durante el año pasado, Mauricia me invitó a colaborar con ella en la elaboración de un documento en el cual nos manifestáramos ante la inserción del modelo curricular de educación dual en el país. En ese momento ella escribió un artículo que está en proceso de publicación por la revista Actualidades Investigativas del INIE, al cual tituló algo como Educación Dual, 10 razones para iniciar el debate. Después de que ella trabaja en eso, entonces yo me dediqué también a generar
un documento de reacción también ante esta situación, principalmente a partir de 3 ejes. Primero, parto de o más bien defino este modelo curricular a partir de un artículo publicado por la revista de Educación de la UCR, como un modelo curricular cuya aplicación se da en 2 espacios simultáneamente, la empresa y la institución educativa. Bueno, cabe destacar que es un modelo de origen alemán, ha sido aplicado en Alemania desde hace ya bastante tiempo y durante los últimos años ha tenido pues bastante popularidad en la Asamblea Legislativa y en el Ministerio de Educación Pública de este país. Mi reacción se da principalmente, como les decía, a partir de 3 ejes y los quiero compartir con ustedes porque es a partir de este trabajo que no voy a llamar una investigación porque realmente no la he realizado con la seriedad con la que se realiza una investigación, sino que ha sido más como un deseo personal y en realidad en conjunto también con mi compañera Mauricia de expresar nuestros puntos de vista críticos en este tema. Bueno, en un primer momento, el primer eje yo lo llamo contexto complejo y en él me refiero principalmente a, digamos, las relaciones sociales que entablarían los jóvenes que formarían parte de este modelo curricular en ambos espacios, en la empresa y en la institución educativa. Entonces, en este sentido, me he planteado a partir de 2 autores chilenos, de apellido Fuica y Vergara, sobre la sociabilidad juvenil. Ellos la definen como las interacciones conformadas por las juventudes en la vida cotidiana, en relación con sus relaciones y prácticas que establecen entre ellos. Para estos autores, esta sociabilidad juvenil se configura a partir de 2 espacios específicamente. Uno son los espacios institucionalizados, en los cuales bueno, se encuentran obligados, por ejemplo, la escuela, la iglesia, etcétera, pero en los que también se reagrupan a lo interno según sus intereses. Y por otro lado está el espacio intersticial, como lo señalan los autores también, en el cual estos se producen por el deseo de estar juntos y se construyen mediante gustos, es decir, sus grupos de amigos y personas con las que se llevan. Entonces, a partir de estos conceptos, yo problematizo la aplicación de este modelo curricular en el sentido de que estos jóvenes que estudien a partir de esta propuesta curricular, entonces se van a compartir espacios tanto con personas adultas que ya trabajan en una empresa, que tienen una visión de la realidad y del mundo que responde a su edad, responde a su condición socioeconómica, a su condición laboral, a la vez que comparten otro espacio con sus compañeros de clase o de generación, con los cuales sí tienen una relación etaria similar y probablemente de gustos. Entonces, mi pregunta siempre ha sido cómo se darían esas relaciones en ambos espacios y cómo eso tendría repercusiones pues, en la subjetividad de los estudiantes. Posteriormente, un segundo eje, yo lo trabajo a partir de la relación educación-trabajo que está implícita en el modelo curricular, en tanto esta se da a partir de los conocimientos que se obtienen en el ámbito académico, luego van y se complementan con los que reciben en la empresa, los cuales son, por supuesto, tecnificados en un ámbito específico de la producción que se desarrolla en dicha empresa. En este apartado yo me posiciono desde el artículo publicado por Wanda Rodríguez en la misma revista Actualidades Investigativas del INIE, titulado, sobre el concepto de calidad educativa en general, y haciendo referencia principalmente a los términos del mercado que son utilizados en esta propuesta curricular. El único artículo que está publicado en esta materia desde la Universidad de Costa Rica
es de una persona de apellido Araya, si no me equivoco, ahorita no tengo el dato concreto, pero la posición de esta persona es a favor de la aplicación de este modelo. Entonces, en este documento, la autora es una mujer, ella hace referencia a los beneficios que ha traído para la economía en Alemania la aplicación del modelo, principalmente a partir de 3 conceptos, que son la tecnificación, las competencias y el emprendimiento, las cuales, bueno, no hace falta decir que pertenecen, o sea, son parte del lenguaje mercantil. Y bueno, en este trabajo Wanda nos habla de cómo la ideología neoliberal y las prácticas asociadas a la misma se transforman las formas de pensar y con ello las formas de hacer educación. Entonces, los términos del mercado se desplazan y penetran en el discurso educativo, fomentando este tipo de educación que evidentemente reproduce las lógicas neoliberales que son tan útiles para los empresarios y en general para el sistema capitalista. Finalmente, a modo de una visión esperanzadora, yo rescato el aporte de la pedagogía crítica en el análisis de este tipo de modelos curriculares y en este caso a través principalmente de 3 características. En primer lugar, la pedagogía crítica como alternativa ante este tipo de lógicas que se insertan en las formas de hacer y de pensar la educación. También en su cualidad como reivindicadora del sujeto, en tanto denuncia el aparato homogenizador y estandarizador que concibe a los sujetos como piezas de un engranaje de producción. Y finalmente, a partir de, digamos, la utilidad a partir de la problematización y el cuestionamiento de las prácticas educativas que nos brinda la pedagogía crítica. En síntesis, esos son los 3 ejes a partir de los cuales yo monto ese documento y que me permiten también, entonces, conversar con los autores a los que les hemos dedicado este congreso, pero que principalmente se instalan en mi persona como la forma en la que yo a partir de esto veo en general la realidad educativa de este país. Me gusta siempre terminar esta parte pensando en la actualidad. ¿Cuál es el debate con respecto a la educación dual? El año pasado se realizó un foro en el cual participó gente de la UCR y también de ANDE, que han sido las instituciones que se han movido en contra de este modelo curricular. Sin embargo, debo decir que el movimiento no ha estado tan organizado como para que se emita un comunicado o algo que se presente ante la Asamblea Legislativa. En realidad el proyecto de ley aún está en discusión ahí, pero tiene el total apoyo de los diputados. Y el papel de las universidades también es algo que me gusta destacar porque, como les decía, el único artículo publicado es un artículo a favor y es de la Universidad de Costa Rica. A mí eso me toca mucho porque yo también soy estudiante de educación en esta universidad y pues es difícil para uno pensar que el nivel de criticidad no ha dado para manifestarnos como estudiantes ante estas lógicas neoliberales que se instalan en nuestro sistema educativo cada vez con más intensidad. Y me salté, perdón, la pregunta de quiénes son los principales actores. Para mí los principales actores son los jóvenes y las jóvenes que van en el futuro, si se avanza con la aplicación de este modelo curricular, los jóvenes que van a estar ahí en las aulas y en la empresa. Y tampoco se han realizado investigaciones sobre qué es lo que ellos piensan y sobre eso. Entonces también son como algunas líneas de investigación para tomar en cuenta en este contexto.
Bueno, también para terminar con este espacio, como decía Mauricia, durante los últimos meses de este año he estado colaborando en la organización de este congreso, y el mayor aprendizaje que he construido al lado de las compañeras que han estado trabajando tan arduamente para que todos y todas estemos aquí hoy discutiendo sobre estos temas tan importantes, ha sido algo que precisamente Wanda exponía en su presentación de ayer, y es la vigencia de los clásicos en el contexto actual. Wanda nos decía que, citando a otros autores, que estos clásicos tratan temas inagotados con los que dialogamos en otros contextos y tiempos. Y yo personalmente, a partir no solo de mi experiencia en el proyecto, sino incluso con mi experiencia académica propiamente, me he dado cuenta de la importancia de traer esos autores a la realidad, pero siempre desde una visión contextualizada de lo que estamos viviendo nosotros y nosotras actualmente. Y también la importancia de mantenernos activas y activos en la escena en general, académica, incluso política, porque lo que hacemos y lo que no hacemos también es un acto político. Y me parece que es importante que los estudiantes también nos movilicemos, no solo en las calles, sino también en los libros y en la producción académica, que es algo que generalmente se le delega a los profesores y a los investigadores ya adultos, y muchas veces los estudiantes también tenemos, bueno, muchas veces no, en la mayoría de ocasiones también presentamos propuestas interesantes. Entonces, bueno, en términos generales esa ha sido mi experiencia, y le agradezco a ustedes por escucharme. Muchas gracias. Empezamos entonces ahora un espacio de preguntas y comentarios. Vamos a ver si les llega el micrófono por ahí. Bueno, a María Fernanda, a Nicolás y a Carla. No, voy a empezar con el asunto de Guanacaste, ¿verdad? Interesantísimo, ¿verdad? Me honran, soy colega de ustedes, ¿verdad? De la vieja guardia, digamos, más o menos, ¿verdad? Sí, ya yo estoy ahí en los términos ahí, me alegra mucho que estén, porque a mí me costó mucho llegar a la práctica, a engarzarme. Me mandaron a Golfito y por dicha ya pude desarrollar ideas importantes, y las visitas a la zona norte cuando estaba el conflicto con Nicaragua, que ahí los dirigentes campesinos tenían que ir acompañados porque los tenían amenazados de muerte, así de fácil. Y este asunto no por ser dramático ni ser melancólico o algo así, dijo Nicolás, ¿verdad? Romántico conservador, una cosa así, romanticismo, ¿no? El asunto está así, que en ese contexto, ¿verdad? De lo que está pasando, inclusive se habló ahí un poquito en crucitas, ¿verdad? En el asunto. No me cabe duda que esto hay que leerlo bien, y ustedes van ahí por buen camino, porque yo como veo la cosa, lo que pasa en Ranchería allá en Colombia, o lo que pasó aquí en Honduras con Berta Cáceres, eso no estaba muy lejos, y cuidadito, porque aquí en Costa Rica, que con toda nuestra tradición, comillas, ¿verdad? Cuidadito, no aparece por ahí un grupito paramilitar. O sea, yo eso no lo descarto, o sea, es mi posición subjetiva, bueno, de ver las cosas. Ya lo dijeron allá, al menos en Crucita se puede armar un asunto con el oro, ahí esa cosa ahí lo dijeron los expertos ahí. Hay que tener cuidado. Yo es que ese fascismo de esta clase política nuestra tan taimada, manejada desde Romorser, por cierto, hay que tener cuidado y en un buen sentido, ¿verdad? La malicia indígena, ¿verdad? Yo no me lo como tan fácil el cuento de que me alegra mucho conocer ese asunto del cerro, ¿verdad? Me llevó a Ranchería, el cerro allá que están defendiendo allá los pobladores del río Ranchería allá en Colombia, en la parte del departamento de La Guajira, y toda la problemática ahí que está saliendo, y saber que aquí puede darse eso, ¿verdad? Entonces,
En verdad que sigan ahí, Nicolás y Carla, por esa línea, ¿verdad? De acompañamiento muy interesante. Y en el caso de María Fernanda, pues lógicamente, si a mí me dicen que Alemania es la panacea, yo tengo mis dudas, porque investigo un poquito y me doy cuenta que no es la panacea. Y me imagino ahí que ahí están, lógicamente, los postmodernos, la juventud, mejor los atontamos ahí, que vayan a bretear, los agotamos un poco y que vayan a ser elementos del consumo masivo, perfecto. La juventud postmoderna que hablaba Agnes Heller, ¿verdad? Pero ¿cómo lo maquillan, verdad? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo va? Entonces por ahí yo capto lo que decía María Fernanda, ahí un asunto. Yo, por ejemplo, como padre de familia, y voy de la posición mía, yo no espero que mi hijo, a Alexander, que tiene 17, va para la U el otro año, Dios quiera, ¿verdad? No, según mi perspectiva, que esté breteando ahí en una empresa con nada que tiene. No lo veo en eso, o sea, no lo veo en eso. No lo veo en eso y tengo mis razones de peso, ¿no? Y así como veo a mi hijo, también veo a otros muchachos. Será nada más que lo van a utilizar, así, vulgarmente. Yo le tengo mucho recelo a esta educación dual. Recelo no, le tengo bastante recelo. Porque sé que ahí se esconden cosas más pesadas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes otra vez. La pregunta es para Nicolás, pero si María Fernanda o Carla también saben, adelante para los tres. Me interesa un poco retomar el tema de la danza y de la danzaterapia que estabas comentando. Entonces, primero preguntarte si estaban trabajando con personas de danza, de este otro campo de saber, o no, por curiosidad. Preguntarte también cuál fue o cómo fue la respuesta de las comunidades con esta nueva estrategia de trabajo, y también de la academia, cuál fue la respuesta, cómo se dio, digamos, qué pensaron al ustedes proponer esto. Y luego, esto no me quedó claro, qué temas emergieron o se pusieron en marcha durante las sesiones que hacían con danzaterapia, y es que no me quedó claro si estaban trabajando sobre el tema del agua o si estaban trabajando sobre otros temas. Dicen que contestan al final. ¿Sí? Bueno, perfecto. Muy buenas tardes, muchachos. Mi admiración para ustedes porque siendo tan jóvenes ya llevan un camino con un horizonte. Y ojalá que sigan así. Y ojalá que la mitad de los estudiantes, vamos a decir universitarios y por qué no colegiales, tuvieran la perspectiva que ustedes tienen. Entonces tendríamos una sociedad diferente. La primera pregunta sería para Carla. Usted sabe que tenemos un proyecto nefasto en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? El proyecto 17.742 sobre la privatización del agua. Y precisamente pasado mañana tenemos una manifestación frente a la Asamblea Legislativa, porque los diputados del PAC, de Liberación Nacional y de la Unidad son los que están impulsando este proyecto. Este proyecto que favorece, por supuesto, como siempre, a las empresas transnacionales que quieren exportar este preciado tesoro que tenemos en nuestra nación. Como lo decía el compañero, ya lo vimos allá en Honduras con Berta Cáceres, con lo del río. Y aquí hace días y tiempos quieren meter el diente a este recurso que tenemos nosotros tan importante. La pregunta específica es, ustedes trabajan en una comunidad específicamente, pero también supongo que ustedes se proyectan a la comunidad nacional, porque hablan de una palabra muy interesante, resistencia. Y yo le agregaría a esa palabra de resistencia a veces indiferencia. Porque tenemos en Costa Rica gente que dice como que eso no me toca a mí, eso no tiene que ver conmigo. Y claro que el agua, como ustedes dijeron, es vida y nos toca a todos. Y estas empresas no solo se nos quieren llevar el agua, como hicieron los españoles con todo lo que se robaron y tienen allá en Europa,
sino que también quieren destruir el ambiente. Entonces mi pregunta específica para Carla es, ¿ustedes también conocen este proyecto, van a participar, van a mandar algunos representantes a la Asamblea Legislativa? En la comunidad donde ustedes trabajan, en Guanacaste, le han hablado a la gente de que la privatización del agua no es solo ahí, sino que lo quieren hacer a nivel nacional. Y para la compañerita María Fernanda, decirle que por supuesto nosotros en ANDE hemos puesto total resistencia y oposición al proyecto dual. La educación dual, decimos en la ANDE, no va porque no va, y hemos hecho manifestaciones. Lo que pasa es que, como usted lo decía, ¿dónde está la actitud crítica de los estudiantes? ¿Dónde se han pronunciado los estudiantes de Costa Rica a decir, nosotros vamos a ir, no vamos a mandar a los profesores? Porque los profesores vamos porque sabemos lo que es esto, todas las contraindicaciones negativas que tendría. Le diría, porque nosotros sabemos que este es un proyecto, como lo dijo el compañero, que es de Alemania y nosotros estamos en Costa Rica. Número uno. Número dos, ¿para qué educación dual si en Costa Rica tenemos el INA? Número tres, en las pasantías que hacen los muchachos de los colegios técnicos profesionales para salir con un grado ahí de alguna especialidad, a veces las empresas ni siquiera los pasajes les dan. Y número cuatro, imagínense un muchachito de 17, 19 años con 200,000 colones en la bolsa, se cree el rey del mundo y va a hacerse de una familia y va a dejar abandonado el estudio, y lo que quieren estos modelos neoliberales es mano de empresa barata. Muchas gracias. Una más. Dos más. Bueno, buenas tardes, felicitarlos a los tres, muy interesante. Dos preguntas tenía, una para Nicolás. Vos mencionás que utilizas metodología acción participativa. Entonces, me gustaría que me ampliaras un poquito en qué se diferencia a la metodología de investigación-acción. ¿A dónde en las ponencias o en las investigaciones se ve reflejado la voz de los participantes? Si formaron parte de la construcción de las categorías, si formaron parte de la construcción de la metodología, más que todo iba como por ahí. Y para María Fernanda, me pareció muy interesante esto que hablas de la construcción de la subjetividad. Nunca había pensado que fuera un conflicto tal vez esto de las relaciones entre personas de mayor edad. Entonces sí me gustaría que me ampliaras porque me quedó la duda del por qué crees vos esto. Si es una cuestión de edades o es una cuestión del ambiente laboral o si es más bien que no se ha pensado, digamos, como esto a nivel de investigación. Buenas tardes. Mi consulta va dirigida para María Fernanda también. Bueno, un poco va relacionado con, partiendo del hecho de que el mito de la democracia está acá, muy vigente, ¿verdad? Me gustaría saber, digamos, a partir de las reflexiones que ha generado sobre la educación dual, si usted considera que podría haber un punto de equilibrio, de quiebre, partiendo que posiblemente o tal vez, ¿verdad?, no dependa ni de los gremios de educación, ni de la población costarricense, que el modelo de educación dual no se dé, ¿verdad? En caso de que se diera, ¿piensa usted que puede haber un punto de quiebre, un equilibrio para desde adentro tomar una posición crítica y como meter mano ahí, ¿verdad?, y procurar que todas las debilidades y las problemáticas que se pueden generar a partir de la educación dual, poder tener como cierto margen de control o tener una posición dentro transformadora que proteja a la juventud y que proteja al contexto educativo y costarricense en general de las problemáticas que se pueden generar a partir de la educación dual?
Mientras el micrófono llega, Melissa, quería solamente mencionar a Ernesto Erra, que es la persona que desde Epistemología del Sur coordina las actividades de estos y estas estudiantes y más, que la parte de danza y danza terapia estuvo a cargo de la doctora Gisela Galiani de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. Y bueno, me faltaba mencionar que en el foro que estaba mencionando antes Fernanda sobre educación dual el año pasado en abril, por ANDE participó Vinicio Rojas Nájera. Bueno, lo mío es una pregunta con respecto al modelo dual. Bueno, a partir de la crítica que hacen ustedes, ¿qué proponen que sea alternativo para trabajar con esa población que pretende trabajar el modelo dual? Porque estamos claros que no todas las personas desean o pueden llegar a la universidad. Entonces, y hay un problema en general de falta de oportunidades para muchas poblaciones. O sea, hay gente que tiene muy claro que quiere ir a la universidad, otros que simplemente lo que quieren es trabajar y desenvolverse en un campo que a ellos les dé dinero o los haga sentir bien con respecto a lo que hacen. Entonces, mi idea es eso, si de aprobarse el modelo dual, ¿cómo ustedes pretenderían tener alguna influencia sobre la forma en cómo se formarían desde ese modelo? Y si no, entonces, ¿cuáles son las estrategias o las propuestas que tienen para solventar esos problemas que supuestamente justifican la ley de la educación dual? Y tenemos una última pregunta. Buenas tardes. Bueno, tengo dos preguntas y van dirigidas a Nicolás, tal vez como para comprender un poco más el proceso que realizaron. Me interesa saber cómo abordaron la organización comunitaria. Bien se sabe que a veces las asadas no coinciden con la perspectiva de las asociaciones comunitarias o de la misma gente, entonces me interesa cómo se cohesionaron, ¿verdad? Y cómo también ustedes lograron estimular el pensamiento crítico en ese proceso. Y a propósito del pensamiento crítico, también me interesa saber cómo lograron metodológicamente estimularlo en los diferentes grupos de personas a través de la danzaterapia. Entonces, básicamente esas serían mis preguntas. Bueno, en primer lugar, antes de responder a las preguntas, me gustaría retomar, porque en ocasiones se vuelve como, que era lo que señalaba también Fernanda, cómo tener también una visión esperanzadora en estos procesos que parecen no hay solución. Yo creo que el proyecto Epistemología del Sur, nosotros como sus integrantes, hemos, por lo menos a nivel interno y lo que hemos podido trabajar con las comunidades, criticarnos los procesos globalizantes, que evidentemente no los tratamos así cuando trabajamos en comunidades, pero existen diferentes herramientas que son las que les voy a mencionar. Pero a partir además de Epistemología del Sur, y además de los procesos que ya hemos mencionado de extracción, me parece importante también señalar que hay la importancia de ubicar estos distintos procesos. Por ejemplo, un lugar en el que recientemente tuve acercamiento, muy poco en realidad, fue en Bocatapada de San Carlos. Eso queda en la pura frontera de Costa Rica con Nicaragua. Es casi al límite. Y no es casualidad que sea en el límite precisamente, en donde hay poco recurso, poca incidencia, en la que existe también un proceso de extracción, en este momento lo que es tala de árboles, y para este proceso no hay casi límites.
Entonces, a mí me gusta rescatar también el proceso que lleva una organización que inició en Nicaragua, Sonati, que ahora tiene también están realizando un trabajo en San Carlos, en Boca Tapada, sobre educación ambiental. Y también retomar cómo el ambiente en algunas ocasiones se separa del ámbito educativo y no se aborda porque se da por entendido, pero cómo existe la importancia de retomar en estos contextos en donde jóvenes inician su vida entendiendo que la tala es una posibilidad para ellos para subsistir. Entonces, rescatar también o poder dar esa visión esperanzadora de los distintos procesos, proyectos y organizaciones que se organizan en torno a estos problemas. Con respecto a las preguntas, en primer lugar, el proceso de danzaterapia se trabajó, como lo decía Mauricia, con Gisela Galiani. Ella es una doctora, psicóloga y también cineasta, y nos colaboró desde la parte de danza. Ella es docente en danza y estaba guiando un proceso, la práctica profesional supervisada. Los dos procesos que se llevaron a cabo con Gisela fueron a partir de la práctica profesional supervisada llevada a cabo en la escuela de danza. Estos procesos los llevamos a cabo el primero, que fue danzaterapia como tal, ese fue el nombre que asumió, se realizó con 2 estudiantes igual y con Gisela Galiani. En este proceso yo entré al final. Me gusta traerlo siempre a colación porque es el trabajo que se estaba llevando a cabo en danzaterapia en Playa Potrero permite caracterizar mucho los distintos contextos que podemos observar a nivel nacional, pero con quien trabajamos fue con 2 estudiantes de danza a punto de graduarse y con la doctora Gisela y con las distintas organizaciones comunitarias. ¿Cómo fue la respuesta? Por eso me gustaba mencionar el hecho de cómo la población percibe la danza, el pensar que es solo bailar. Y por ejemplo en Guanacaste el baile, si usted no baila no hace nada, porque normalmente las fiestas patronales, cualquier tipo de evento conlleva una birra y un baile. Entonces la danza parece que no se entiende, no hay danza, es baile. Entonces la forma de llevar la danza, por eso señalaba la importancia de la pedagogía crítica, era a partir de sus propias experiencias. Entonces, ¿cómo romper con esa visión tradicional de la danza? ¿Cómo romper con esa visión que nos dice que danza es bailar, pero que no entiende esto como una articulación del cuerpo que se puede entender desde la danza? Entonces, eso complicaba mucho cómo lo veían ellos, cómo entendían ellos la danza, y también los hacía en ocasiones no querer participar tanto, porque podría decirse que se ve estúpido, se ve tonto, y en ocasiones tampoco se entiende. Entonces el trabajo también fue eso, o sea, en el momento en el que nos cuestionábamos procesos llevados a cabo en la comunidad, también era una forma de legitimar la danza y legitimar la sociología también, porque son procesos que se desconocen y disciplinas que no tienen mucha incidencia, o que por lo menos no se percibe como tal la incidencia. ¿Qué temas emergieron? Uno de los temas que era el que señalaba también en mi exposición era esta dicotomía entre lo privado y lo comunitario. A partir de este sí específico en Quebrada Honda, en el cual tuve más participación y del cual puedo hablar más. Una de las principales características era ver cómo un grupo en específico se entendía como privado. Entonces, ¿cómo rompe con la lógica comunitaria? ¿Cómo entendemos una organización privada? Y va de la mano con la pregunta que realizaba la compañera. ¿Cómo se entiende la organización comunitaria? Y cómo podemos generar desde la sociología y la danza formas para que las comunidades se logren organizar en torno a un problema, romper con esa indiferencia que lo mencionaba también el compañero al participar, porque tampoco se cree o existe también una idea de que desde las organizaciones poco se puede desarrollar, y las mismas personas, esto es una característica también, porque muchos son familia, son núcleos familiares, y normalmente entonces las mismas personas asumen los cargos.
Entonces se quedan siempre en las mismas familias, siempre se queda entre las mismas personas, incluso hay personas que tienen varios puestos en varias organizaciones. Entonces, pensarse eso con una característica que mencionaba también de los adultos mayores. Normalmente son los adultos mayores de las mismas familias en los mismos grupos. ¿Cómo organizar una comunidad con esas características? También son las preguntas que surgen. Y la última pregunta, la compañera acá. Sí. Okay. Y con respecto a la metodología, acción participativa, yo creo que la principal característica que nosotros como equipo hemos podido desarrollar es partir de las necesidades de la población. Esto no quiere decir que nos digan lo que tenemos que hacer, sino que es una construcción conjunta en tanto los intereses de la población y las capacidades del proyecto, porque en muchas ocasiones también cuenta la viabilidad que tenemos nosotros para desarrollar ciertos procesos, el ejecutar actividades, convocar, que ya sí es un problema serio a nivel interno de las comunidades, la convocatoria de parte también de un ente externo, en este caso yo, era sumamente complicada. ¿Cómo garantizar participación? ¿Cómo garantizar que emergieran temas? Porque también eso era una de las cuestiones importantes. Cuando uno empieza, yo en específico empezaba a trabajar, mi pregunta era el manejo del grupo. ¿Cómo manejar el grupo sin asumir una posición autoritaria sobre la respuesta? ¿Cómo manejar el grupo sin incidir de manera jerárquica en los demás comentarios o en las demás participaciones? Entonces, falta mucho para converger en una metodología como acción participativa. Lo señalo así porque es por lo que abogo. La metodología de acción participativa me parece que es la forma en la que podemos entendernos como iguales y conformar comunidad realmente. Entender que de alguna manera yo y las personas de Quebrada Honda me entienden como una persona de Quebrada Honda, aunque yo no lo sea. Soy de Alajuela, de poco tiempo paso allá, pero si alguna persona de Quebrada Honda le preguntan, Nicolás es de aquí, posiblemente me identifiquen como quebradondeño. No porque yo les haya dicho que lo hagan, sino porque la forma en la que establecemos los vínculos, la forma en la que nos comunicamos y creamos y generamos los procesos, rompen con la dinámica societal. Yo no impongo lo que se tiene que decir, ellos no me imponen lo que se tiene que decir, sino que es una relación realmente dialéctica. Entonces yo creo que esa es la forma de caracterizar el proceso de construcción de este tipo de metodología. En ocasiones algunos proyectos, programas señalan que tienen una metodología definida y que así trabajan, y cuando nosotros vamos a trabajar con ellos a las comunidades nos damos cuenta que les impusieron un cronograma a la comunidad y que la comunidad tiene que trabajar sobre esas formas. Entonces parte también de la metodología se ha construido de esa manera. Y para cerrar de alguna manera, la forma en la que hemos incluido las voces. Precisamente en este momento estamos en un proceso de cierre, de evaluación y sistematización del proyecto, y la sistematización nos ha permitido cuestionarnos eso mismo, cómo estamos incluyendo las voces, cómo es que nos hacemos entender como un proyecto de acción participativa y en algunos momentos lo silenciamos, en algún momento reproducimos las prácticas coloniales y solamente importa lo administrativo, lo burocrático, cumplir, responder a una ente, a una academia. Entonces, bueno, no sé si di respuesta a las preguntas. Bueno, para los dos compañeros agradezco realmente la intervención. Entonces me gustaría iniciar por el tema, me veo una necesidad de profundizar un poco más tanto en lo que fue el tema de Holcim como lo del agua, porque sus reacciones fueron muy provocadoras en realidad. Entonces voy a especificar con Holcim. Es necesaria una organización comunitaria para poder tener una resistencia, para poder tener una ejecución, una acción ante esa colonialidad que llegan las transnacionales a las comunidades rurales. Con esto, ¿qué quiero decir? Cuando estábamos realizando el video, que ese fue como uno de los productos 2017, en ese video la presidenta nos decía, es necesario que las comunidades se organicen, y esta dichosa frase popular que nos dice, divide y vencerás, resonó en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando llegó Holcim a la comunidad,
inició como por sectores. Entonces se inició con las comunidades que estaban más lejanas, hasta que llegaron donde Corral de Piedra fue donde no pudieron como penetrar más y poder convencerles de que ese cerro iba a ser para ellos pues un gran negocio. Las comunidades llegaban y decían: nosotros no nos vamos a tomar el café que ustedes traen, no vengan a comprarnos con que van a arreglar las plazas, los espacios que nosotros tenemos para recreación, las escuelas. O sea, nosotros sabemos que ustedes, decía una de las jóvenes que estaban en las organizaciones, ustedes creen que cuando van a detonar una bomba en el cerro no van a alejar a los animales que viven ahí, o si con ustedes, si queremos detonar bombas en ese sector del cerro, la montaña no se va a caer completa. Entonces esas fueron las respuestas que tenía la comunidad ante, si lo podemos llamar así, esas invasiones. Va muy relacionado con el tema del agua. Con respecto al compañero, que si tenemos una proyección hacia la comunidad nacional, es una muy buena pregunta. En este momento, bueno, como Mauricia comentaba, nosotros pertenecemos a un equipo muy grande, una red que se conforma de la sección de educología, de la sección de psicología. Está también, como el compañero Nicolás hace un momento especificaba, lo que tenemos la escuela de danza, tenemos la escuela de filosofía, además está sociología, donde el proyecto está escrito, y realmente es una red que problematizamos muchas realidades que están sucediendo en este momento. Pero, por ejemplo, yo inicié mi participación con los medios de comunicación. Eso a la actualidad nos ha llevado según las agendas de las comunidades, y estamos en este momento en el tema del agua. Proyección hacia la comunidad nacional es una muy buena pregunta que yo me llevo para mi equipo, porque la verdad es emitir un comunicado a la comunidad nacional, o qué es lo que debemos hacer. Sí me gustaría, espero no robarles mucho el tiempo, nosotros hablábamos de que el agua es vida. Pues esta lógica de la globalización y la colonialidad nos dice que el agua es mercancía, en este caso específico. Entonces, si el agua es mercancía, si sabemos que existe resistencia comunitaria, esto no está respondiendo a esas lógicas de globalización, a esa, mira, entonces Costa Rica se está quedando de lado, no estamos siendo un país subdesarrollado, no estamos actualizados. Hay mucha lógica de discurso que también va mediando esto, lo va manipulando. Para terminar, profundizando con esto del tema del agua, quisiera comentarles que esta ha sido la tercera vez en 4 años que la comunidad de Corral de Piedra intenta la legalización de la azada. Cuando hablamos de legalización de la azada, no es solo para que la comunidad gestione su propio recurso, que lo ven como vida, sino que también van a tener que responder a ciertos deberes que les va a exigir esa misma institución. Y de esos deberes, en esos vistos buenos que no se les dieron, les están negando el derecho a ellos mismos de poder asumir su propia agua, y no que llegue entonces una transnacional, llámese, como usted bien lo mencionaba, esos procesos que están sucediendo ahora, que llegue Nestlé, que llegue Coca-Cola como personas que se creen dueñas de esa agua, y desgraciadamente, y desde Bandana Chiva hemos visto que no, las guerras del agua no son cosas que dentro de 10 años van a pasar, ni desde una década atrás vienen pasando, sino que son cuestiones milenarias, y que de verdad, si nosotros no pensamos que esto sea un tema crítico que debemos de tratar, pues resulta que sería demasiado tarde. Pero en realidad no es una visión posapocalíptica, no quiero que ese mensaje me malinterpreten y que se lleven eso, sino de que todos tenemos acá una cuota muy importante que asumir, y si no hacemos una reflexión, porque me gustó mucho lo que ambos dijeron, es una cuestión también propia de un país, de algo que no podemos ignorar. Muchísimas gracias. Bueno, respondiendo a las preguntas y las intervenciones, primero quiero decir que debo ser breve porque ya nos hemos sobrepasado en el tiempo. En primer lugar, quisiera retomar lo que dije en mi presentación sobre la resistencia y las movilizaciones. Mi intención no era que se malinterpretara como diciendo que Ande no se ha movido, al contrario, soy consciente de eso, y más bien a lo que me refería es a
el apoyo, por ejemplo, de las universidades públicas en esas movilizaciones y como usted también lo decía, de los estudiantes, porque ya sabemos también el imaginario que hay alrededor de las movilizaciones de maestros y de profesores y de cómo la gente lo percibe. Es muy lamentable y entonces, bueno, quería como reivindicarme sobre eso. Con respecto a las alternativas que mencionaban, bueno, sobre las que se cuestionaban algunas compañeras, también me gustaría retomar lo que hablaba el compañero sobre la existencia del INAH en primer lugar y la posibilidad de fortalecer a esta institución en su trabajo, que realmente es algo importante, como lo decía usted, para aquellas personas para las cuales la universidad no es una opción, ya sea por X razón. Ya existen las instituciones que atienden a estas prácticas educativas y bueno, hay una lógica muy interesante en intentar quitarle el mérito a estas instituciones y crear otros nuevos aparatos donde se abren nuevas plazas. ¿Para qué personas se abren esas plazas? ¿Quiénes van a conformar los consejos de educación dual? Eso es algo interesante que, bueno, si tuviese más tiempo podría referirme al proyecto de ley, pero el proyecto de ley está en internet y pueden consultarlo. Hay una versión desactualizada y otra a la que se le realizaron modificaciones, que también me gustaría acotar que, como decía el compañero, si bien en las empresas donde los estudiantes de colegios técnicos no les dan ni para los pases, en el proyecto de ley eso está bien claro, que en el de educación dual, que los estudiantes no van a recibir ningún tipo de reconocimiento económico por su trabajo, que realmente es trabajo, no es ninguna experiencia, es trabajo lo que ellos van a realizar en la empresa. En el proyecto de ley queda bien claro que ellos no van a recibir un reconocimiento económico por eso. Y también me gustaría terminar con algo que me señalaba también Mauricia, y es la existencia de mesas de diálogo de parte de ANDE, en este sentido de que, o sea, la intención nunca ha sido oponerse porque no hay otra alternativa, sino que sí hay muchas. Lo que pasa es que las que están en la asamblea son precisamente las que son inaceptables y por eso yo hago el señalamiento de la importancia de que otras instituciones que estamos vinculadas directamente a la educación, como son las universidades públicas, insisto en la responsabilidad que tenemos las universidades públicas de posicionarnos y manifestarnos con respecto a este tipo de modelos que vienen a colonizar, ¿sí?, la práctica educativa en este país. Muchas gracias. Les agradecemos a estas personas jóvenes en camino para posicionarse como intelectuales transformativas y transformativo, no solamente a través de las clases en la universidad o de las actividades académicas, sino que a través del trabajo comunitario, donde no es una sorpresa que busquen trabajar con metodologías de investigación, acción participativa, haciendo un esfuerzo, como lo han dicho ellas y él mismo, un esfuerzo para no entender la sociedad a partir de los conceptos y de ahí construyen reflexiones propias. Así que es un placer otorgarle este reconocimiento a Carla Bermúdez, a Nicolás Salas y a María Fernanda Aguilar. Podemos pasar al café. Vamos a pasar de una vez al café, les agradecemos y